Bienvenidos a Cotilleo al Descubierto VIP, el canal donde destapamos las verdades que otros intentan ocultar. Lo que ocurrió en la última cumbre de la Unión Europea dejó a todos sin palabras. Una intervención que pasará a la historia y que expuso, sin miramientos, la realidad de Pedro Sánchez ante los ojos de toda Europa. ¿Quién fue la artífice de esta humillación pública? Nada más y nada menos que Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, quien, con una contundencia demoledora, dejó en evidencia las maniobras sucias del presidente español. Pero antes de seguir, si quieres seguir descubriendo más verdades incómodas, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No permitas que te sigan engañando. Hazlo ahora y quédate hasta el final porque lo que viene es de infarto. Bruselas. Cumbre de la Unión Europea. Un salón repleto de líderes internacionales, acostumbrados a la diplomacia impostada, a los discursos calculados, a los pactos bajo la mesa. Pero esta vez, algo rompió el guión habitual. Giorgia Meloni se puso en pie. Con una mirada firme, con un tono implacable, como quien tiene algo que decir y no está dispuesta a morderse la lengua. En un gesto que dejó a muchos con el aliento contenido, miró a la sala, tomó aire y lanzó su primer golpe. Voy a hablar en español porque quiero que se me entienda perfectamente. No voy a permitir que se sigan ocultando las verdades. Los ojos se giraron de inmediato hacia Pedro Sánchez. Él lo sabía. Sabía que el ataque era directo. Que cualquier mueca, cualquier gesto, cualquier intento de defensa podía volverse en su contra. Pero ni siquiera él estaba preparado para lo que vendría a continuación. Meloni no llegó a la cumbre a negociar ni a maquillar la realidad. Llegó con una misión clara: desenmascarar al presidente español. España es un país hermoso, con una cultura extraordinaria y con una gente maravillosa, prosiguió Meloni, dejando un instante de silencio para que sus palabras calaran hondo. Y sin embargo, está siendo dirigido por alguien que no representa los valores de su nación. Los asistentes a la cumbre contenían la respiración. Nadie se atrevía a interrumpir. Nadie osaba desafiar la verdad que se estaba revelando en vivo y en directo. Meloni prosiguió, implacable, con una dureza que hacía retorcerse a Sánchez en su asiento. Un hombre que ha engañado a sus ciudadanos, que ha pactado con quienes deberían ser sus enemigos políticos solo para mantenerse en el poder, que ha manipulado los medios y ha vendido la soberanía de su país a quienes mejor le conviene. El silencio en la sala era sepulcral. Solo el eco de las palabras de Meloni llenaba la estancia. Sánchez, con la mirada fija en la mesa, se aclaró la garganta. Pero no dijo nada. No podía decir nada. En ese momento, el poder del micrófono lo tenía ella. No podemos seguir tolerando que España sea un laboratorio de la manipulación política, prosiguió Meloni, clavando su mirada en Sánchez, que ya mostraba signos evidentes de incomodidad. Pactar con separatistas, con aquellos que han tratado de romper la unidad de su país, con aquellos que han promovido la división y el enfrentamiento entre hermanos. ¿De verdad creen que esto es normal? ¿Que es justo para el pueblo español? Algunos diplomáticos intercambiaban miradas. Otros bajaban la vista, incómodos. Pero nadie se atrevía a defenderlo. Porque la verdad era innegable. Yo sé que muchos aquí piensan lo mismo, pero les falta el valor para decirlo. Pues yo lo diré: Pedro Sánchez ha entregado su país con tal de mantenerse en la Moncloa. En ese instante, la imagen de Sánchez quedó completamente destruida. El líder que intentaba venderse como una figura respetada en Europa, un defensor de la democracia, había sido desnudado ante todos como lo que realmente era: un manipulador, un oportunista que había entregado España al mejor postor. Y aquí está la pregunta que todos debemos hacernos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se permitirá que este tipo de políticos jueguen con el futuro de una nación? ¿Hasta cuándo la Unión Europea mirará hacia otro lado mientras España es utilizada como un experimento de supervivencia personal? Giorgia Meloni ha tenido el valor de decir en voz alta lo que muchos piensan pero no se atreven a expresar. ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tu comentario y comparte este vídeo para que más gente se entere de la verdad. No te quedes callado. Si quieres seguir descubriendo más verdades ocultas, suscríbete ahora a Cotilleo al Descubierto VIP y activa las notificaciones. Porque aquí, la verdad siempre sale a la luz. Era imposible ignorar la tensión en la sala.
Los líderes europeos, acostumbrados a discursos calculados y a la diplomacia impostada, se encontraron de frente con una verdad incómoda. Meloni no estaba allí para suavizar las cosas, ni para caer en eufemismos. Lo que estaba haciendo era un golpe frontal contra Pedro Sánchez, exponiéndolo ante toda Europa como el fraude político que muchos sospechaban, pero que nadie se había atrevido a señalar con tal contundencia. ¿Acaso creen que es casualidad que los medios en España callen muchas de las verdades? La voz de Meloni resonó con fuerza. Se ha construido una burbuja de desinformación donde el gobierno decide que es verdad y que no lo es. Se persigue a la oposición, se censura a quienes piensan diferente. Y lo que es aún más grave, se manipula la justicia para beneficio propio. Las palabras de Meloni golpeaban con la fuerza de una sentencia. Sánchez, en un intento torpe de mostrarse relajado, movió la cabeza con incredulidad y esbozó una sonrisa forzada, como si quisiera restarle importancia a lo que estaba ocurriendo. Pero la realidad era otra. El sudor en su frente delataba la incomodidad que intentaba ocultar. Porque allí, en ese salón repleto de líderes europeos, él no tenía el control de la narrativa. Ya no podía refugiarse en sus habituales discursos vacíos ni en la complicidad de ciertos medios de comunicación. La verdad lo estaba acorralando. Yo no me callo, y sé que los españoles tampoco se callarán, continuó Meloni, elevando aún más la intensidad de su discurso. En Europa debemos estar atentos a lo que sucede en cada uno de nuestros países. Hoy es España, mañana puede ser Italia, Alemania o Francia. No podemos permitir que un líder utilice las instituciones europeas para limpiar su imagen mientras destroza su propio país desde dentro. Silencio absoluto. Los ojos de los asistentes iban de Meloni a Sánchez. Nadie quería ser el primero en reaccionar. Porque lo que estaba ocurriendo no era solo un enfrentamiento político más. No era un simple choque de posturas ideológicas. Era la revelación de lo que durante demasiado tiempo se había intentado ocultar, que Pedro Sánchez no es más que un oportunista que ha vendido España por un puñado de votos y por la permanencia en el poder. Y entonces llegó el golpe definitivo. Meloni, con la mirada fija en Sánchez, lanzó la pregunta que nadie había osado formular en un foro tan importante. ¿Y qué hay de los secretos que no quieren que se sepan? Su voz cortó el aire como un cuchillo. De las negociaciones en la sombra, de los acuerdos que no se cuentan a la ciudadanía. ¿Ustedes han visto? Se ha entregado a los mismos a quienes hace apenas unos años llamaba delincuentes. ¿Y ahora qué ha cambiado? Nada, excepto su ambición de poder. El impacto fue inmediato. Algunos asesores de Sánchez comenzaron a tomar notas frenéticamente, preparando una respuesta, un comunicado, cualquier cosa que les permitiera minimizar el daño. Pero era inútil. Lo que Meloni había hecho no se borraría con una simple estrategia de control de daños. Porque su discurso no era solo una acusación, era la confirmación de lo que muchos españoles ya sospechaban, que su presidente no tiene principios, que su única ideología es el poder, que ha sido capaz de pactar con cualquiera, sin importar el precio, con tal de mantenerse en la Moncloa. Sánchez, con un visible esfuerzo por no perder la compostura, intentó reaccionar. Con todo respeto, señora Meloni, su discurso es pura demagogia. España es un país democrático, con instituciones fuertes y con un gobierno elegido legítimamente por el pueblo. Pero Meloni no parpadeó. No mostró la más mínima señal de intimidación. Su respuesta fue fulminante. No se trata de democracia, señor Sánchez. Se trata de traición. Se trata de engaño. Se trata de la falta de valores y de principios. Europa está viendo lo que está pasando en España y tarde o temprano habrá consecuencias. El silencio en la sala se hizo aún más profundo. Porque, por mucho que Sánchez quisiera vender su gobierno como un ejemplo de progreso, por mucho que intentara camuflar su estrategia bajo el disfraz de la democracia, la realidad había quedado expuesta. Y lo peor de todo para él es que esta vez no había escapatoria. El aire en la sala era irrespirable. El impacto de las palabras de Giorgia Meloni seguía flotando en el ambiente, y Pedro Sánchez sabía que cualquier intento por recomponerse sería en vano. No estaba en Madrid, donde podía contar con la complicidad de los medios. No estaba rodeado de sus asesores ni de sus fieles seguidores, que le aplaudían sin cuestionar. Estaba solo, enfrentándose a una realidad que no podía manipular, la humillación pública ante toda Europa.
Los minutos pasaban, pero el eco del discurso de Meloni no se disipaba. Nadie osaba romper el silencio, como si temieran que cualquier palabra pudiera avivar aún más la hoguera que la primera ministra italiana había encendido. Los líderes europeos evitaban mirar directamente a Sánchez, como si su incomodidad fuera contagiosa. Ursula von der Leyen, con el gesto serio, entrelazó las manos sobre la mesa, tratando de mantener una expresión neutra, pero incluso ella sabía que algo acababa de romperse. Sánchez, incapaz de ocultar su irritación, se removió en su asiento, cruzó los brazos y luego se inclinó levemente hacia adelante. Sus labios dibujaron una media sonrisa forzada, pero sus ojos reflejaban otra cosa: frustración, rabia y, sobre todo, impotencia. Porque Meloni no había improvisado. No era un ataque casual. Todo había sido meticulosamente calculado, ejecutado con precisión quirúrgica para destruir la imagen que él intentaba vender de sí mismo. Meloni, sintiendo el peso del momento, hizo una pausa. Sabía que la tensión era insoportable y la estaba disfrutando. No tenía prisa. Dejó que cada palabra que había pronunciado hiciera su efecto antes de continuar. Y cuando habló de nuevo, su tono cambió. Ya no era solo una acusación. Ahora sonaba casi pedagógica, como si estuviera dando una lección que todos en la sala debían aprender. Hablemos de hechos, no de palabras bonitas ni de discursos vacíos. Su voz era clara, implacable. En los últimos años, España ha pasado de ser un país con estabilidad política a un experimento de supervivencia personal. Un líder que, con tal de mantenerse en el poder, es capaz de firmar acuerdos con quienes antes llamaba traidores. Pactos que no buscan el bien común, sino su propio beneficio político. Nadie se atrevía a contradecirla. Porque los hechos estaban ahí. Los pactos con quienes promovían la división de España. Las concesiones a los separatistas a cambio de mantenerse en el cargo. Los escándalos de corrupción. La manipulación de los medios. Todo aquello que los ciudadanos españoles veían con impotencia, ahora estaba siendo expuesto sin tapujos en el corazón de Europa. Sánchez respiró hondo y chasqueó la lengua con una expresión de falsa condescendencia. Intentó recuperar el control con un comentario ensayado, una estrategia que en otro momento le habría servido para desviar la atención. Señora Meloni, este foro no es para ataques personales ni para convertirlo en un mitin partidista. Pero esa jugada no funcionó. Meloni ni siquiera parpadeó. En lugar de ello, soltó una risa cargada de ironía. «Qué interesante», dijo con una sonrisa afilada. Porque lo que realmente es un espectáculo es ver a un presidente del gobierno español que pretende dar lecciones de democracia mientras cierra acuerdos con aquellos que ni siquiera respetan la constitución de su país. Golpe fulminante. Sánchez no tenía respuesta. Cualquier argumento que intentara usar quedaría eclipsado por la crudeza de la realidad. La sala seguía en completo silencio. Un silencio denso, incómodo, que lo decía todo. No importaba cuántas excusas intentara fabricar su equipo de comunicación después de la cumbre. No importaba cuántas veces repitieran en los medios afines que se trataba de un ataque de la extrema derecha. Lo que había pasado en esa sala era innegable. Europa entera lo había visto. La reunión continuó, pero ya nada volvería a ser igual. Sánchez, el mismo que se creía intocable, el que pensaba que podía seguir manipulando la realidad a su antojo, acababa de recibir el golpe más duro de su carrera. Y lo peor de todo es que no venía de la oposición en su país, ni de un medio de comunicación crítico. No. Había sido una líder extranjera quien había tenido el valor de hacer lo que tantos otros callaban. Lo que pasó en esa cumbre no fue solo un enfrentamiento político. Fue el principio del fin de la farsa de Pedro Sánchez. Y lo más preocupante para él, es que esto solo era el comienzo.